Es un placer compartir esta pantalla con vosotros. Para todos los del colegio es un enorme placer intentar comunicarnos por una vía absolutamente novedosa. La digitalización, los medios telemáticos se han impuesto en nuestras vidas en estos 3 meses que la crisis nos ha recluido, nos ha llevado a, si no ser expertos, a intentar la comunicación, a intentar estar comunicado y conectado con el mundo exterior a través de los medios digitales. Afortunadamente eso ha sido así y nosotros no queríamos dejar de que estos medios pudieran entrar en nuestro colegio, y algo que para nosotros hemos considerado siempre un valor fundamental, que era el de la formación, pudiera llegar a pesar de que no pudiéramos estar en esa presencia física en la que siempre nos habíamos dirigido. Ahora nos dirigimos a una pantalla, estamos aquí, sé que todos vosotros estáis detrás y que estando detrás de esta pantalla nos estáis escuchando, nos estáis siguiendo como si estuviéramos en ese salón de actos presencial al que tantas veces os hemos convocado y vosotros habéis asistido. La videoconferencia que hoy vamos a tener, que tendrá lugar en estos momentos, es una conferencia novedosa, gracias a la colaboración de toda la Junta de Gobierno, del empeño que ha puesto en ello y especialmente a la colaboración de la sección de formación y concretamente a la diputada bibliotecaria del colegio, que es la que ha hecho todo lo necesario para que pudiéramos estar hoy aquí y podamos comunicarnos por esta vía de la videoconferencia. El tema elegido no puede ser más interesante porque no hay un tema quizás de más actualidad en las circunstancias, en la crisis en la que estemos, que haya puesto de manifiesto esta cláusula rebus sic stantibus, en la que la crisis ya en la anterior dio lugar a una serie de sentencias, una jurisprudencia vacilante, pero que en esta creo que se va a llevar la palma, que va a ser una cláusula que tendremos que invocar o tendremos que utilizar los abogados en múltiples ocasiones y en cantidad de contratos, en muchos de los contratos e incluso en algunos a los que esa jurisprudencia reciente quizás no se refería a ella o no la contemplaba. Por tanto, el tema que se ha elegido no puede ser también más novedoso e interesante por el momento en el que estamos atravesando. Creemos que la oportunidad del momento, las circunstancias a las que nos lleva esta situación de crisis en la que no podemos reunirnos, el número de personas que ahora mismo estamos congregados, que cada uno participamos desde nuestros despachos o desde nuestras casas, es un medio muy útil que además vamos a tratar de implementar y de utilizarlo con mucha más frecuencia, y las próximas conferencias, las próximas intervenciones las canalizaremos a través de este medio. Será el medio de comunicación que utilicemos hasta que la situación se normalice y trataremos de ir mejorando paulatinamente esta situación. Yo no quiero copar más el tiempo que le corresponde al ponente y al tema que hemos traído, simplemente daros unas nociones de cómo vamos a celebrarla y, en primer lugar, habrá, aparte de la presentación del ponente que lo hará, del conferenciante que lo hará Montaña, la bibliotecaria, sí deciros que hay dentro del panel de desde donde estáis viendo y escuchando esta intervención, un apartado que se refiere a preguntas y respuestas. En ese panel es donde podéis escribir las preguntas que queráis hacer al ponente. Al final y después de una intervención aproximadamente de unos 35 o 40 minutos del conferenciante, las preguntas que hayáis ido haciendo a ese apartado, en ese panel de preguntas y respuestas, las iremos resumiendo si hay algunas que se repiten y trataremos de trasladárselas al ponente para que él mismo las conteste. Así que habrá esta primera parte, que será una intervención, y después de la intervención se harán las preguntas. El chat está anulado, solo se pueden hacer por el apartado de preguntas y respuestas, escribirlas en la misma, para que al final del debate podamos trasladárselas y contestarlas
de la forma que creamos o que crea el ponente más oportuno. A partir de aquí le doy la palabra a Montaña Rojo, nuestra bibliotecaria que todos conocéis, hará la presentación del ponente de hoy, don Eugenio Llamas, catedrático de Salamanca del Derecho Civil. Montaña, tienes la palabra. Gracias, Juanjo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta primera conferencia que dentro del ciclo de webinar que el Colegio de Abogados en su compromiso de formación de todos los colegiados tiene adquirido, pues va a empezar a arbitrar para que no haya un parón en lo que estamos acostumbrados. En este caso, y para inaugurar, qué mejor persona, qué mejor profesional que don Eugenio Llamas Pombo, que aúna la doble condición de abogado y de docente. Él es socio director de la firma Llamas Pombo y es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Entre los honores y los cargos que ostenta, yo quiero destacar un par de ellos. Su currículum es muy extenso, pero bueno, por motivos de agilidad, simplemente quiero destacar que él es académico de la Real Academia de Legislación y de Jurisprudencia y ha sido durante años el director de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de Salamanca. Además de esto, pues tiene una labor investigadora bastante extensa. Él es autor y coordinador de hasta 26 libros jurídicos y tiene una labor muy prolífica en materia de divulgación como autor de artículos jurídicos. También es un reconocido conferenciante, bueno, ha intervenido en más de 300 congresos nacionales e internacionales y dentro de su labor investigadora, uno de los temas en los que destaca es en el ámbito del derecho de consumo en el que se incardina la conferencia que hoy va a dar. Como ya ha dicho Juanjo, él va a hablar de la cláusula rebus sic stantibus y fundamentalmente en relación con la situación que nos está asolando ahora, la situación del estado de alarma, en una situación totalmente imprevista. Y sin más dilación, simplemente recordaros que tenéis la posibilidad de hacer las preguntas y respuestas que bien iremos arbitrando a lo largo de la conferencia o finalmente al finalizar, y doy paso ya a Eugenio. Pues muchas gracias, Montaña. Gracias, Juan José, también, una vez más, por vuestra amable invitación. Yo creo que a lo largo de los últimos 20 o 25 años, no sé las veces que yo he participado en actividades organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres. Yo estoy muy cómodo siempre con vosotros, estoy muy cómodo siempre entre compañeros, porque como bien ha dicho Montaña, pues en fin, yo soy un abogado en ejercicio de toga y de trinchera de todos los días desde hace 35 años y por lo tanto entiendo el derecho desde la práctica y desde la realidad cotidiana de todos los días con independencia de mi actividad académica. Así que bueno, agradezco mucho al colegio y a las personas que han hecho posible esta oportunidad de estar un rato con vosotros, charlar un poco en torno a un tema que efectivamente no es precisamente un tema nuevo, pero que en los últimos 2 o 3 meses pues realmente está en boca de todo el mundo, que ha dado lugar a encendidas polémicas tanto en la jurisprudencia como en el último mes también entre algunos de los civilistas más conocidos de España, y hay algunas páginas, algunos blogs por ahí donde se están leyendo algunas barbaridades. La gente escribe de derecho como si le fuera la vida en ello, y hombre, la verdad es que no se pueden perder las formas, ¿no? Yo os voy a hablar un poco, desde luego, perdóname que te, digamos, corrija solamente un matiz, Montaña, no es un tema circunscrito al derecho del consumo, sino a todo el derecho de contratos. El derecho de consumo es derecho de contratos, indudablemente, pero esto excede al derecho del consumo, es decir, esto impregna todo el derecho de contratos. Y además afecta el tema de la mitigación de la obligatoriedad del contrato, afecta a la esencia del contrato, a lo más importante del contrato, que es su fuerza obligatoria. La regla general del artículo 1091 del Código Civil, que todo el mundo conoce, pues que las obligaciones nacidas del contrato, como manifestación de la voluntad individual, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Son, digamos, tienen, igual que la expresión de la voluntad general.
hay un sinfín de sentencias del Supremo que insisten en la interpretación rígida de este principio del artículo 1091 del Código Civil. Hay una sentencia del año 94, de 25 de febrero de 1994, que obliga a calificar y a cumplir el contrato conforme a las obligaciones que en el mismo se establecen, dice, sin sujetarse a derivaciones ideológicas subjetivas y casi siempre parciales. Esa idea del 1091 está reiterada por todas partes en el Código Civil, en el 1089, en el 1254, como sabéis, en el 1258 y también en el 1278 de la libertad de forma. Es decir, el principio pacta sunt servanda ilumina nuestro derecho de contratos con luz propia y lo preside prácticamente sin matices. El argumento sería largo de explicar, no voy a entretenerme en esta parte, pero viene a decir que quienes contratan, aquella persona que hace un contrato, defiende sus propios intereses y por lo tanto tiene que hacer una adecuada previsión no solo de las circunstancias que hay en el momento que va a contratar, sino también de las circunstancias que puedan venir. Cuando uno decide comprar un piso, comprar un coche, hacer una inversión, uno, en definitiva, hace una composición de lugar en su cabeza de cuáles son las circunstancias constantes en este momento y también hace una cierta profecía de futuro, pues voy a pagar 36 cuotas, tanto al mes, gano tanto, me va a costar esto, lo otro, es decir, hace siempre una previsión de las circunstancias. Las partes, además, son libres e iguales para contratar, para establecer los pactos que quieran, como bien sabéis, y por lo tanto, no solamente han de cumplir la palabra dada como una norma ética de cumplir las promesas que uno hace, hombre, no defraudar la confianza que otra persona deposita en nosotros cuando le prometemos una determinada conducta, una determinada prestación, sino que además se puede afirmar que todo contrato es libre y es un contrato justo, por lo tanto, y que por lo tanto cumplir el contrato es reconocer la dignidad del otro contratante y cumplir la ley, y cumplir la legalidad. Por lo tanto, por mucho que cambien las circunstancias, en principio, el contrato hay que cumplirlo. Hay una sentencia del Supremo siempre, del 14 de enero de 1982, que dice que los vínculos jurídicos no pueden desatarse por voluntad de uno solo de los contratantes, ya que una vez perfeccionados tienen fuerza de ley entre ellos, han de cumplirse conforme y copio, copias, copiare de la fuerza obligatoria y el principio del artículo 1256 del Código Civil que programa lo que se llama la necessitas como esencia de la obligación. No dejar el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes. Por mucho que aumenten los costes, por ejemplo, de la prestación, uno puede decir, bueno, es que esto ahora me cuesta mucho más, han cambiado las circunstancias, eso no sirve para exonerarse del cumplimiento de los contratos. Esos preceptos de nuestro Código Civil se encuadran y encajan perfectamente con el artículo 6.111 de los principios europeos del derecho de los contratos, los famosos PCL, que establece que las partes deben cumplir con sus obligaciones aun cuando les resulten más onerosas, como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor de la prestación que se recibe. Entonces, partiendo de este punto de vista, ¿cómo influyen las circunstancias en el contrato y sobre todo cómo influye el cambio de circunstancias? Un contrato siempre encierra, como decía hace un momento, una profecía de futuro y encierra siempre la asunción de un riesgo. Uno se arriesga cuando contrata. Una representación que uno hace en su cabeza de la realidad y de lo que va a suceder en el futuro. Y esa profecía siempre tiene unas bases, como base, unas determinadas circunstancias, especialmente las circunstancias de carácter económico. Las partes deben pensar en las circunstancias y en la posibilidad de que las circunstancias cambien. Pues ese es un riesgo que asumen al contratar. Y si no lo hacen, si no asumen ese riesgo y si no prevén las circunstancias, deberán pechar con las consecuencias de esa imprevisión. Siempre es posible prever e incorporar al texto de un contrato las distintas opciones o posibilidades de cambios futuros. Para eso está la figura de la condición suspensiva,
de la condición resolutoria, el contrato de opción, hago una opción de compra, este terreno será urbanizable, no lo será, hago una opción de compra en previsión de lo que del riesgo que puede haber. Es decir, hay cauces jurídicos para cubrir ese tipo de riesgo. Y si las partes no lo previeron, la regla general es la incondicionada fidelidad al contrato. Y las partes tendrán que pechar con las consecuencias de no haberlo previsto, con arreglo al criterio volenti non fit injuria. Sin embargo, esa regla de la incondicionada fidelidad al contrato, esa regla no es inamovible y no alcanza a lo que sea una alteración extraordinaria de las circunstancias. Cualquiera que sea el fundamento que se le atribuye al contrato, a la fuerza obligatoria del contrato, hay que aceptar que una alteración extraordinaria, excepcional de las circunstancias que las partes han tenido en cuenta, o bien expresa o implícitamente, y que las han tenido en cuenta como circunstancias necesarias precisamente para desarrollar y alcanzar la finalidad del contrato, esa alteración excepcional debe tener algún efecto. Y ese efecto no puede ser otro que moderar, mitigar la fuerza obligatoria del contrato. En épocas de grandes trastornos, de guerras, calamidades, epidemias, grandes crisis económicas, el problema que se plantea no se puede resolver sencillamente con esa regla de decir pacta sunt servanda y aquí hay que cumplir a toda rajatabla el contrato. Especialmente cuando esas mutaciones políticas, sociales, económicas, sanitarias, tecnológicas, cuando alteran las bases sobre las cuales se ha establecido la iniciación y el mantenimiento de la relación contractual. El problema, para tomar en cuenta esa alteración extraordinaria de las circunstancias, en realidad no radica en el dilema entre la incondicionada fidelidad al contrato y la admisión de una cierta relevancia de las modificaciones sobrevenidas, porque eso todo el mundo acepta unánimemente que, hombre, cuando se trata de circunstancias excepcionales, de alguna manera habrá que tenerlas en cuenta. El problema en realidad, la pregunta, la duda, se plantea, primero, en establecer cuál es el fundamento de esa idea, es decir, en qué podemos basarnos para decidir que esa alteración excepcional puede introducir una mitigación de la obligación del contrato, de la obligatoriedad del contrato, y en segundo lugar, además de su fundamento, cuáles son sus requisitos, qué tiene que pasar para que mitiguemos la fuerza obligatoria del contrato y cuáles son sus efectos. ¿Qué pasa cuando se produce esa alteración? Mucho ojo, porque por grave que parezca, o por grave y extraordinaria que sea la modificación de las circunstancias, en ningún caso eso permite dejar automáticamente sin efecto el contrato. El incumplimiento impune, sin consecuencias. Ha venido la pandemia, dejo de pagar la renta y allá penas, porque es una alteración extraordinaria de las circunstancias. En ningún caso. Más bien se apunta a la idea de mitigar, atenuar, moderar la fuerza obligatoria del contrato, que es cosa muy distinta. La jurisprudencia admite, no sin cautelas y vacilaciones, la posibilidad de modificar el contenido del contrato para adaptarlo a esas nuevas circunstancias extraordinarias que eran imprevisibles, que sirvieron de base al contrato. Cambiaron las bases, han cambiado de manera inesperada, pues ajustemos el contrato a esas nuevas bases. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cuáles son los distintos caminos teóricos y prácticos, con consecuencias prácticas? Los distintos caminos teóricos que existen para atenuar la fuerza obligatoria del contrato. El primero es, y el más viejo de todos, es la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus. ¿En qué consiste? Mirad, desde la Edad Media, que es de donde viene, primero los posglosadores, bueno, por mucha influencia del derecho canónico y tal, y después la escuela del derecho natural racionalista, se consideró que todos los contratos de tracto sucesivo o de tracto duradero
existe tácitamente, sin que lo pacten, existe una cláusula según la cual el contrato obliga mientras se mantenga el estado de cosas que existe en el momento de contratar, que son las que tuvieron en cuenta las partes cuando celebraron el contrato. El contrato se pactó para cumplirlo, pero para cumplirlo mientras las cosas sigan más o menos igual. Rebus sic stantibus, estando así las cosas. Tácitamente se entendía que todos los contratos contenían implícitamente esta cláusula. Según esa doctrina, existe esa cláusula tácita que no necesita pactarse expresamente en el contrato, que es implícita porque es inmanente, diríamos, a la voluntad negocial de las partes y a la propia declaración de voluntad. Pese a ese antiguo origen de la cláusula rebus sic stantibus, en la época de la codificación se abandonó totalmente. Cuando se hacen los códigos en el siglo XIX, se olvida totalmente la cláusula rebus sic stantibus para reforzar la fuerza obligatoria del contrato. Este es un tema muy interesante que habría mucho que hablar, pero no, es más teórico y no quiero aburriros, ¿no? Pero lo cierto es que en los códigos civiles está descartada toda cláusula rebus sic stantibus. Esta es la realidad. ¿Cuándo resucita? Pues resucita con la crisis de 1929. Con el crack de la bolsa del 29 es cuando resucita la cláusula rebus sic stantibus. Desde entonces ha tenido algunos detractores, pero casi siempre ha sido casi unánimemente admitida. Los detractores de la cláusula rebus sic stantibus no son unos energúmenos que pretenden que el contrato se cumpla a machamartillo. Lo que ellos cuestionan, y a mí me parece que con mucha razón, es el carácter ficticio de ese supuesto pacto tácito. Es decir, bueno, oiga, eso de que hay un pacto tácito de hacer las cosas mientras las circunstancias sigan igual, eso lo dice usted. Es decir, ese no puede ser el fundamento. No se puede rigurosamente hablar de una verdadera cláusula, ni parece aceptable basar los efectos jurídicos de la modificación excepcional de las circunstancias en la voluntad presunta, bueno, presunta, ni siquiera es presunta, la voluntad supuesta de las partes, porque, bueno, resulta aconsejable, por eso a mí me parece, y a mí y a muchos más, vamos, que es aconsejable acudir a otros argumentos y a otras doctrinas para dar entrada a esa alteración excepcional de las circunstancias, como la llamada teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad de la prestación o la desaparición de la base del negocio. A todas ellas me voy a referir dentro de un momento, pero me voy a referir no para aburriros, sino porque el Tribunal Supremo en la última época aplica la cláusula rebus sic stantibus, dando entrada a esas otras doctrinas que son diferentes y tienen un diferente fundamento. Pero antes vamos a hablar un poquito más de la rebus propiamente dicha. La rebus, como sabéis, no está en ningún precepto legal en nuestro ordenamiento jurídico y no se reconoce. A partir, nuevamente, un acontecimiento histórico, la primera sentencia es de 14 de diciembre de 1940, recién terminada la guerra civil. Hay otra de 17 de mayo del 41. A partir de esas sentencias, después de la guerra civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la posibilidad de aplicarla, con fundamento en su elaboración doctrinal y en los principios de la equidad y de la buena fe. Pero cuidado, esa línea jurisprudencial que se inicia en los años 40 era extremadamente restrictiva. El Tribunal Supremo insiste hasta la saciedad y lo dice con estas palabras, dice, es una doctrina peligrosa y hay que admitirla con toda clase de cautelas. Y eso lo dice el Tribunal Supremo desde el año 40 hasta el año 2014. O sea, 75 años de jurisprudencia han insistido en que era algo muy peligroso, que se podía admitir muy excepcionalmente y con toda clase de cautelas. Una jurisprudencia más reciente, sin embargo, sobre todo a partir de las sentencias de 30 de junio del 2014, 5 de octubre de 2014 y 24 de febrero de 2015, todas ellas de la Sala Primera del Tribunal Supremo y todas ellas, en todas ellas figura como ponente Javier Orduña, que como sabéis es catedrático de Derecho Civil, aboga por una dice él en la sentencia, una normalización de la figura, que no sea algo tan raro ni tan excepcional ni tan peligroso, sino algo normal. Casualmente también, otra vez, en el año 14
y año 15, todas esas sentencias son producto de la crisis económica de 2008, ¿no? Según la jurisprudencia tradicional, aquella jurisprudencia tan restrictiva, se decía que para poder aplicar la cláusula rebus sic stantibus hacían falta 4 requisitos. Primero, alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento del cumplimiento del contrato. Que no tenga nada que ver las circunstancias en el momento del cumplimiento con las que había en el momento de la celebración del contrato. En segundo lugar, desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes. Dice alguna sentencia, que derrumbe el contrato por aniquilamiento de las prestaciones. Como veis, utilizan palabras rimbombantes, ¿no? Derrumbamiento, aniquilación. Tercero, que todo ello acontezca por la sobrevenida aparición de circunstancias radicalmente imprevisibles. Aquello que viscui resistit non potest, algo que no se puede resistir o que no se puede prever. Y por último, en cuarto lugar, exigía que no haya otro medio, que no haya otro remedio para solucionar la situación, para salvar el perjuicio que pueda derivar de la exigencia del cumplimiento del contrato, que no haya otra vía para solucionar esa situación. Sin embargo, superando aquel criterio restrictivo, y según esa sentencia de las 3 que os he mencionado, la de 30 de junio de 2014, se dice que hay que abandonar, y cito textualmente, la antigua fundamentación de la regla rebus sic stantibus según reglas de equidad y de justicia, en pro de una progresiva objetivación de su fundamento técnico de aplicación. En este sentido, dice la sentencia, la fundamentación objetiva de la figura, alejada de los anteriores criterios subjetivistas, resulta ya claramente compatible con el Código Civil. Así, en primer lugar, conviene señalar que la aplicación de la cláusula de rigor no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada, el pacta sunt servanda, ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos. Dice, por contra, bueno, querrá decir por el contrario, su aplicación, cifrada en una sobrevenida mutación de las circunstancias que dieron sentido al negocio celebrado, se fundamenta en criterios o reglas que también pueden definirse como claves de nuestro sistema codificado. No es algo excepcional, no es algo exótico al sistema contractual del Código Civil, sino al contrario, es algo, dice el Supremo, que está dentro del propio sistema codificado de contratos. Dice, desde su moderna configuración, la figura obtiene su fundamento último de las propias directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe. ¿Qué lejos queda todo esto? ¿Qué lejos queda de la vieja tácita cláusula rebus sic stantibus? Ya no nos estamos inventando una cláusula tácita que nadie ha puesto en el contrato y que nosotros decidimos que la habían pactado tácitamente las partes, según la cual si cambiaban las circunstancias. No. Ya no nos estamos inventando nada. Estamos diciendo que dentro de la propia esencia de nuestro contrato, por las directrices del orden público económico y de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe, si cambian las circunstancias excepcionalmente, habrá que cambiar el contrato. Cambia mucho la cosa. Es muy importante distinguir, y últimamente se está confundiendo a todas horas, por cierto, en los últimos 3 meses, distinguir la cláusula rebus sic stantibus de otras figuras más o menos afines o más o menos parecidas. En primer lugar, la cláusula rebus sic stantibus no es un supuesto de imposibilidad sobrevenida de la prestación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo lo establece. La aplicación de la cláusula rebus no se realiza en atención a la perspectiva de la posible liberación del deudor. Ha devenido imposible la prestación, se murió el caballo, no puedo entregar el caballo. Imposibilidad sobrevenida. Porque eso exige el caso fortuito, la rigidez de la imprevisibilidad, mientras que en el caso de la rebus sic stantibus estamos hablando de otra cuestión diferente. Aquí lo que estamos diciendo es que no es que sea imposible la prestación, es que el cambio de circunstancias altera la razón de ser del contrato, la causa económica
que informó el equilibrio prestacional, que determina una injustificada mayor onerosidad de la prestación. ¿Cómo voy a seguir yo pagando la renta del hotel que tengo en alquiler, por el que estoy pagando 40.000 euros todos los meses, si llevo 4 meses con el hotel cerrado? ¿Para qué pago yo la renta? Esto no es echarle la culpa al dueño, como ha hecho algunos, es decir, al propietario del inmueble. Habrá que ver cómo resolvemos esa situación, pero no es un supuesto de imposibilidad sobrevenida de la prestación. También hay que distinguirla de la resolución del contrato bilateral por incumplimiento, que a veces también últimamente se ha confundido. Es que se resuelve el contrato, son los fundamentos causales de ambas figuras y sus diferentes funciones en la dinámica contractual los hacen dos figuras completamente distintas. El incumplimiento esencial opera en el plano de la resolución como el resultado de un juicio de tipicidad o de valoración de la causa del contrato. Oiga, hay un incumplimiento esencial por parte de una de las partes del contrato bilateral, la otra se exonera de la suya por la vía de la resolución del contrato. En la cláusula rebus sic stantibus, ese incumplimiento opera desde la base del negocio, opera desde el riesgo normal derivado del contrato. Se rompe la conmutatividad del contrato, la razón económica del equilibrio contractual. Son cosas distintas. Y también hay que distinguir la cláusula rebus sic stantibus de los supuestos de caso fortuito y en sentido amplio también de la fuerza mayor. Aquí la diferencia quizá no sea tan clara, porque hablamos de un suceso imprevisible, inevitable, etc. Pero la diferencia estriba más en el resultado que en la razón que lo provoca. La razón que lo provoca es siempre la imprevisibilidad o inevitabilidad de la causa. Eso es doctrina general del contrato. Sin embargo, en el caso fortuito, en el casus y en la fuerza mayor, el resultado es la imposibilidad sobrevenida. Ha acaecido un caso fortuito, ha devenido imposible el cumplimiento de la prestación y por lo tanto queda exonerado el deudor con las consecuencias que todos conocemos. Mientras que en la cláusula rebus sic stantibus ese suceso imprevisible no necesariamente se traduce en una imposibilidad sobrevenida, sino casi siempre en una excesiva onerosidad de la prestación o en una desaparición de la base del negocio, de la conmutatividad del contrato. ¿Qué efecto produce la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus? Según la vieja doctrina, aquella que os he mencionado, en el medieval, cuando se produce una alteración extraordinaria de las circunstancias, pues la solución era resolver el contrato sin más. Sin embargo, la jurisprudencia española, hay una sentencia muy interesante de 23 de abril de 1991, niega esos efectos rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato y dice que el único efecto de la aplicación de la rebus es la modificación del contrato. Una modificación encaminada a reequilibrar, a compensar ese desequilibrio de las prestaciones. Reequilibrar el contrato y no extinguirlo, que son cosas distintas. Vamos a ver otros fundamentos teóricos de la mitigación de la obligatoriedad del contrato. Hemos visto la cláusula rebus sic stantibus, vamos a ver otros que mencionaba hace un momento y vamos a ver cómo han tenido entrada en nuestro ordenamiento por vía jurisprudencial siempre, a través de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Es interesante porque hay que conocer estos otros instrumentos teóricos porque en realidad están en el verdadero fundamento de la doctrina jurisprudencial que ahora está aplicando la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, sin conocer estos fundamentos teóricos es muy difícil entender bien los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aplicar la cláusula rebus sic stantibus. El primero de ellos es la llamada teoría de la imprevisión. Tomando como punto de partida el principio básico de la incondicionada fuerza obligatoria del contrato, se admite, según esta teoría, la posibilidad de liberarse de la obligación derivada del contrato cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias que eran imprevisibles en el momento de contratar. A diferencia de la rebus, la doctrina de la imprevisión no se basa en la voluntad presunta de las partes, de los contratantes, sino se basa en el hecho objetivo de que al haber sobrevenido
circunstancias excepcionales, la situación en la que quedan las partes no es efectivamente la que ellos querían, objetivamente. No era eso lo que ellos querían, cambiaron las circunstancias y resulta que con su declaración de voluntad querían una cosa distinta de la que va a pasar. Deviene otra situación distinta, que no fue ni pensada ni querida por los contratantes. El contrato, dice algún autor, es curioso, dice, el contrato ya no es el que pactaron, sino otro diferente. Bueno, esta teoría también es criticable, porque esos cambios realmente, en realidad, forman parte del riesgo que uno asume siempre cuando contrata. Para que pueda hablarse de circunstancias imprevisibles, además, bueno, pues debe tratarse de acontecimientos independientes de la voluntad de las partes, que no pudieran razonablemente tenerse en cuenta en el momento de celebrar el contrato, y a las personas diligentes no se les puede... Bueno, esa teoría también la conocéis, ¿no? Se ha aplicado esta doctrina de imprevisión, la han aplicado mucho los franceses, la jurisprudencia francesa, se ha aplicado mucho en Argentina, se utilizó mucho cuando aconteció el problema del corralito, que todos recordáis. Sin embargo, no se ha aplicado por la jurisprudencia española, al menos de manera directa y explícita. Otra cosa es que, en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, las sentencias del Tribunal Supremo en ocasiones hacen referencia como requisito la necesidad de que los cambios extraordinarios que dan lugar a una situación sean imprevistos, tienen que ser de carácter imprevisibles por las partes en el momento de contratar. Otra figura teórica más importante es la de la excesiva onerosidad de la prestación, la denominada cláusula hardship, en su expresión inglesa, vamos, inglesa, pero se utiliza también en alemán y la doctrina francesa y todo el mundo. ¿Qué es la excesiva onerosidad de la prestación? Según la doctrina italiana, que ha trabajado mucho la materia, porque en su Código Civil está incluida, no basta cualquier alteración de las circunstancias para mitigar la fuerza obligatoria del contrato. Solo resultan relevantes aquellos acontecimientos, aquellos sucesos que provoquen una excesiva onerosidad de la prestación contractual. ¿Excesiva en qué sentido? Excesiva cuando se conecta con el grado de utilidad que satisface en el otro contratante. Es decir, no se mira de manera unívoca, esta prestación ha devenido muy onerosa para una de las partes. No, hay que compararla con la utilidad, el provecho que genera esa prestación para la otra parte. Y se dice, es excesivamente onerosa en comparación con la escasa utilidad que esa prestación genera, o que el cumplimiento de esa prestación genera para el otro contratante. Esto se ha aplicado en muchas situaciones, por ejemplo, para mitigar la ejecución forzosa, el cumplimiento forzoso de las obligaciones, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una sentencia del Supremo, no es un supuesto de alteración de las circunstancias, pero sí de excesiva onerosidad, en el que una comunidad de propietarios reclamaba a la promotora del edificio, le reclamaba que la fachada trasera de todo el edificio, que daba un patio, que era de ladrillo caravista, no cumplía los requisitos de calidad previstos en el proyecto. Ese ladrillo caravista habían puesto uno de calidad inferior. Y decía, ejecución forzosa, tírese la pared y constrúyase de nueva. Le dice el Supremo, hombre, hay una excesiva onerosidad de la prestación, es excesivamente oneroso. Tirar todo el edificio, acuda usted a otro remedio. Compénsese económicamente, refuércese de otra manera, es decir, pero siempre comparando la utilidad que genera para uno y la onerosidad, el esfuerzo que requiere para el otro de los contratantes. Los principios UNIDROIT, sabéis que son los principios de derecho de contratos aprobados por UNIDROIT, que depende de la ONU, contemplan la posibilidad de pactar la denominada cláusula hardship. Dicen los principios, cuando ocurren sucesos que alteran fundamentalmente el equilibrio del contrato, ya sea por el incremento en el coste de la prestación a cargo de una de las partes o por una disminución de valor de la prestación a cargo de la otra. Y también los PCL, los principios de derecho europeo de los contratos, en artículo 6.111, que es el mismo que os cité al principio a propósito del pacta sunt servanda, dicen taxativamente la obligación de renegociar el contrato cuando ocurren sucesos que alteran fundamentalmente el equilibrio del contrato, ya por un incremento del coste de prestación a cargo de uno o por una disminución de valor
de la prestación a cargo de la otra. Nada dice la legislación española sobre la excesiva onerosidad. Curiosamente, la jurisprudencia posterior a la crisis de 2008, hay sentencias de enero de 2013 y sobre todo las que he citado antes, de junio y octubre de 2014, inauguran una configuración normalizada de la figura también de la excesiva onerosidad de la prestación. Y dicen que ya no es una cuestión peligrosa y la conectan directamente con la cláusula rebus sic stantibus. ¿Qué efectos produce la cláusula hardship, el supuesto de excesiva onerosidad? En el derecho italiano, donde está prevista en el Código Civil, se faculta al contratante afectado por la excesiva onerosidad para instar la resolución del contrato. Y la otra parte puede evitarla, la resolución, si está dispuesta a admitir una modificación equitativa de las condiciones del contrato. En los PCL, en los principios europeos de derecho a los contratos, el acaecimiento, que sabéis que hay sentencias del Tribunal Supremo, aprovecho para decirlo, que dicen que tienen un valor hermenéutico interpretativo de nuestro Código Civil. En esos PCL, el acaecimiento de las circunstancias extraordinarias obliga a renegociar el contrato. Y si en un plazo razonable las partes no alcanzan un acuerdo, el juez puede sustituir a la voluntad de las partes o bien poniendo fin al contrato o adaptándolo de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de circunstancias se distribuyan entre los dos contratantes de manera equitativa y justa. Incluso se puede, por el juez, establecer una indemnización de daños y perjuicios cuando uno de los contratantes se negó de mala fe a renegociar el contrato a la vista de esas circunstancias. Esto está ocurriendo en este momento en España. Está ocurriendo durísimamente y crudísimamente en el caso de los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento, lo que está diciendo la doctrina, en definitiva, bueno, hay algún loco que dice que no, que como ha venido una pandemia, que no hay que pagar la renta. No, el contrato en principio hay que cumplirlo. Hay otros locos que dicen, no, hay que cumplirlo, pase lo que pase. Oiga, yo a mí no me cuente nada. Si usted no puede abrir el bar, si usted no puede explotar el hotel, si usted no puede abrir la nave industrial, es su problema. Yo se la tengo alquilada y tiene usted la llave, la posesión, y usted se busca la vida. Y la realidad es que lo que dice el Tribunal Supremo y lo que dice esta doctrina de la cláusula hardship es que hay que repartirse, permítanme la expresión, repartirse el marrón. Que hay que repartirse el problema entre las dos partes. De alguna manera renegociar las condiciones para que ese problema, que es un problema sobrevenido, extraordinario, ajeno al contrato, no recaiga, no gravite, no caiga sobre la cabeza de uno solo de los contratantes, sino que de alguna manera se lo repartan las dos partes contratantes. El Tribunal Supremo Español, en esta última época, no aplica directamente la excesiva onerosidad, pero cuando aplica la rebus, expresamente dice que hace falta que esa alteración extraordinaria dé lugar a una desproporción exorbitante de las prestaciones, fuera de todo cálculo, dice. Una prestación fuera de todo cálculo, que fuera imposible calcularlo. Es decir, seguir pagando la renta no ingresando nada. O al revés, no recibir la renta y no tener la posesión del local o de la vivienda. Esa sentencia a la que me estoy refiriendo desde hace rato, porque es muy importante, de 30 de junio de 2014, explica que la incidencia de la excesiva onerosidad debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado. La idea de la base. Y esto enlaza con la tercera doctrina que, junto a la rebus, teóricamente explica la mitigación de la fuerza obligatoria del contrato. Hemos hablado de la teoría de la imprevisión, acabamos de hablar de la excesiva onerosidad y, en tercer lugar, hay que hablar de la teoría de la base del negocio. Es otra manera de dar entrada en el contrato el acaecimiento, en el momento de su ejecución y de su cumplimiento, de circunstancias extraordinarias e imprevisibles. La base del negocio es aquella representación mental que se hacen las partes, que es conocida o al menos no rechazada en su totalidad por la otra parte, o la común representación de la realidad
respecto de la existencia o la aparición de ciertas circunstancias en las que se basa la voluntad negocial. De tal manera que si no existen esas circunstancias o desaparecen posteriormente, la parte perjudicada tiene derecho a resolver el contrato. Digamos que es los dos pilares sobre los que se sustenta el contrato, la base del negocio. La transformación de las circunstancias puede entenderse como la desaparición de la base del negocio. Resumo al máximo. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo se produce esa desaparición de la base objetiva del negocio? En dos casos. Y aquí la sentencia del Tribunal Supremo copia casi literalmente los textos escritos de hace algunos años por Díez Picazo en sus fundamentos del derecho civil patrimonial. Primer caso, cuando la relación de equivalencia entre la prestación y la contraprestación establecida en el contrato se ha destruido, de tal manera que ya no puede razonablemente hablarse de contraprestación. No hay relación de equivalencia, no hay contraprestación, por lo tanto. Y en segundo lugar, cuando la común finalidad objetiva del contrato, expresada en su contenido, haya resultado definitivamente inalcanzable, aun cuando la prestación del deudor sea todavía posible. Es decir, la prestación es posible, pagar la renta siempre es posible, pero se ha frustrado la finalidad común del contrato. Ya he explicado cómo ha evolucionado la jurisprudencia en nuestro Tribunal Supremo, y esta última jurisprudencia de 30 de junio del año 2014 efectivamente apunta a estos dos requisitos. Es decir, hace falta que la alteración de las circunstancias suponga la ruptura de la base objetiva del contrato. Y eso puede suceder o bien porque la finalidad económica del contrato ha desaparecido o porque la conmutatividad del contrato expresada en la equivalencia o la proporción de las prestaciones desaparece prácticamente o se destruye. 2 minutos en la recta final para hablar un poquito de cómo influye todo esto en la pandemia. Parece claro, a mí me lo parece, creo que no es discutible, vamos, que si se llegan a cumplir ciertos requisitos o presupuestos, es forzoso admitir que la situación de la pandemia que estamos viviendo y sus efectos sociales, económicos, laborales y jurídicos puede dar lugar a supuestos de mitigación de la fuerza obligatoria de los contratos. Ello se podrá fundamentar en la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus, pero no en su formulación clásica, sino en la que se ha venido construyendo en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, en la articulación de esa doctrina con la teoría de la excesiva onerosidad de la prestación y de manera muy especial en la doctrina de la desaparición de la base del negocio, que encuentra un poderoso fundamento en el principio de la buena fe, en el sentido objetivo, como fair play, que consagra el artículo 1258 del Código Civil. ¿Qué contratos se podrán ver afectados por la pandemia? Pues vamos a ver, no todos los contratos. En principio tendrán que ser contratos de tracto duradero en sus distintas variantes, o bien porque tienen obligaciones de tracto sucesivo, la obligación del depositario de conservar la cosa, o de tracto sucesivo, como el caso del pago de la renta en el arrendamiento. O en el caso de los contratos de tracto único o instantáneo, por ejemplo una compraventa, cuando el cumplimiento haya sido aplazado o definido o diferido para un momento posterior. Todas las obligaciones a plazo son susceptibles de quedar afectadas potencialmente por esta alteración extraordinaria. Y ello debería ser suficiente. Ha habido una sentencia en mitad de la pandemia, la sentencia del Tribunal Supremo del 6 de marzo de 2020, que sin embargo manifiesta que solo es aplicable, dice, a los contratos de larga duración. Con todo el respeto, en mi libro no vienen los contratos de larga duración, vienen los contratos de tracto sucesivo, los contratos de tracto duradero, los de tracto continuo, pero no existen los contratos de larga duración. Y deja de aplicarlo, además, la cláusula rebus sic stantibus, en un contrato de publicidad que las partes habían suscrito por 2 años y prorrogado por un tercero. Se había cumplido 3 años el contrato. Y dice la sentencia que no es de larga duración y que por lo tanto no es aplicable la rebus. Discrepo absolutamente de esa nueva categoría. Además de ser de tracto duradero, tienen que ser contratos conmutativos, porque claro, en los contratos aleatorios el riesgo ya va de suyo.
El riesgo en los contratos aleatorios está ahí y por lo tanto entendemos que no es aplicable. Para aplicar cualquier mecanismo de mitigación de la fuerza obligatoria del contrato, la obligación tiene que estar pendiente de cumplimiento, en todo o en parte. Si la obligación ya está totalmente cumplida, ya no hay nada que mitigar, ni hay excesiva onerosidad, ni nada que se le parezca. Y al revés, si la obligación ya estaba incumplida, estaba en situación de mora, podrá aplicarse algunas otras medidas, pero no los mecanismos de mitigación. Es decir, aquella obligación ya se incumplió, ya estaba en mora y eso ya no tiene remedio. Eso ya no es fruto de las nuevas circunstancias. Por lo tanto, tampoco en esos casos es posible aplicar la rebus sic stantibus. Como tampoco, insisto, puede aplicarse a las consecuencias derivadas de un anterior incumplimiento del contrato. Ya incumpliste, ya se generó una responsabilidad por incumplimiento, tú estás obligado a resarcir esa responsabilidad, en caso de responsabilidad contractual o al cumplimiento forzoso, ya no puedes alegar la cláusula rebus sic stantibus. Ya sabemos que tiene que ser una alteración absolutamente extraordinaria. Yo creo que en este caso es extraordinaria. Yo creo que no cabe dudarlo. Pero es necesario que afecte a la base del negocio. No basta con que uno de los contratantes haya venido a peor fortuna por causa de la pandemia, como ya tiene repetido el Tribunal Supremo. La pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, la pérdida de ahorros, no, aunque venga de la pandemia, no es por sí sola una alteración de las circunstancias, como tampoco lo es la imposibilidad de obtener financiación para pagar el precio de una compraventa. Y en cuanto a sus efectos, para terminar, no necesariamente la resolución del contrato, sino, como vengo diciendo, la renegociación, la modificación del contrato con la intención de reequilibrarlo, buscando una solución justa para ambas partes. La negativa a renegociar el contrato no forzosamente dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Solo generará responsabilidad cuando pueda reputarse que es una negativa a negociar de mala fe. Y hasta aquí. Estoy a vuestra disposición para cuantas preguntas, comentarios, discusiones o debate tengáis a bien formularme seguidamente. Muchas gracias por vuestra atención a todos. Muchas gracias, Eugenio. Es un placer haberte escuchado y tenerte aquí con nosotros. Una magnífica exposición la que nos has hecho. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y estamos abiertos a las preguntas que queréis formular. Yo sí, en principio, mientras se formula alguna pregunta por parte de los asistentes, sí que me gustaría incidir o que nos comentaras respecto al contenido del artículo 36 del Real Decreto Ley de 11 de 2020, 31 de marzo, en el que sí que se hace mención a las posibles causas de resolución. ¿Estaríamos hablando ahí de una cláusula rebus sic stantibus en todo orden? ¿Y por qué y de qué manera se arbitra el contenido en cuanto a los plazos que establece, que tienes que hacer la denuncia o instar la resolución en un plazo determinado? Me resulta muy difícil comentar esos preceptos y me resulta muy difícil porque están muy mal hechos. Sí. Hay que reconocer que se ha legislado. Legislar es todo lo contrario de lo que se ha hecho en estos 3 meses. Legislar es meditar, reflexionar, madurar, digerir los cambios, debatirlos y como fruto de toda de la reflexión se puede legislar. Lo que no se puede es legislar deprisa y corriendo. Hay disposiciones que yo directamente os confieso que no comprendo, que no entiendo. Se incumplen todas las reglas de cómo se debe legislar, todas. Es decir, hay exposiciones de motivos más largas que las propias leyes. Hay leyes que son solo exposiciones de motivos. Hay textos legales, hemos leído textos legales que no tienen texto articulado, que van con unos romanos y unas frases que dicen, unos romanillos y tal, ¿no? En este caso, efectivamente, hay toda una serie de problemas en el precepto que mencionas, ¿no? Uno de ellos es el plazo. La ley estableció claramente, taxativamente, un plazo, es decir,
en un momento en el que, por primera vez en la historia que yo conozca, se suspenden todos los plazos, incluidos los de prescripción, incluidos los plazos de caducidad, que en mi libro, los plazos de caducidad, cuando yo era pequeño, estudié parte general de civil, no se interrumpían, ¿verdad? Bueno, pues cuando están todos los plazos interrumpidos, el legislador se inventa unos plazos que rigen justamente en plena pandemia y en pleno confinamiento, ¿no? Con lo cual hay mucha gente que ha perdido el carro ya de instar del arrendador esa moratoria en el pago de la renta, que es lo único que prevé, el precepto, ¿no? Pero en principio el plazo está ahí. Es decir, yo si soy abogado del arrendador y me llega una petición de moratoria fuera de plazo, es lo primero que voy a alegar. Mire usted, haberlo pedido antes. Pero además es que este artículo hace mención a contratos de tracto único y de tracto sucesivo, cuando tú estás comentando que la cláusula rebus sic stantibus se aplicará solamente a alguno de ellos. A los contratos de tracto duradero, es decir, tanto los de tracto sucesivo como los de tracto continuo, ¿no? Pero también a los de tracto único cuando tengan las obligaciones aplazadas, ¿no? Ahí sí se pueden aplicar. Bueno, Montaña, como tú has hecho esa pregunta, ahora voy a hacer yo la siguiente que le formula aquí uno de los asistentes. Eugenio, dice que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, sobre todo a los contratos de larga duración y en supuestos son tan restrictivos que plantea en definitiva que si la aplicación por los juzgados va a ser una aplicación muy difícil y en definitiva casi que es una moda o una cláusula que se ha puesto de moda con el COVID-19. ¿Cuál era su opinión? No es una moda. Más que una moda, lo que pasa es que ha sido un descubrimiento para mucha gente que no la conocía. Entonces, de repente nadie hablaba de la rebus, bueno, prácticamente casi nadie hablaba de la rebus y ahora, pues, no es que se ponga de moda, es que bueno, la gente la ha descubierto, pero la ha descubierto con fundamento, porque realmente en este momento nos encontramos en una situación efectivamente muy excepcional. Yo he explicado obligaciones y contratos este curso en el primer cuatrimestre, es decir, antes de Navidades. Y en la teoría general de obligaciones yo explico a mis alumnos una lección sobre la mitigación de la fuerza obligatoria del contrato. Por tanto, los profesionales, los juristas, la conocemos desde siempre, ¿no? La existencia. A mí lo que me preocupa, yo no sé lo que va a pasar con los juzgados, porque eso somos todos del oficio y sabemos que hacer conjeturas sobre eso está llamado al fracaso siempre, ¿no? Pero, hombre, a mí lo que sí me preocupa es esa cierta indefinición jurisprudencial. A mí me ha preocupado muchísimo esa sentencia de marzo de 2020, porque parecía que el Tribunal Supremo había sentado doctrina con las sentencias de Orduña de 2014 y de 2015. Resulta que ahora, en 2020, en plena pandemia, viene una sentencia que no se desdice de la doctrina anterior, pero ya introduce un requisito, que además es un requisito absolutamente arbitrario, ¿no? Que sea un contrato de larga duración, pero larga duración que es un long play, un largometraje. ¿Por qué? ¿Qué entiende usted por larga duración? Bueno, un contrato de 3 años ya es bastante largo. Hombre, para un matrimonio es poco, ¿no? Para una juerga 3 años es mucho. Es decir, claro, es que larga duración en relación a qué, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, esa inseguridad jurídica que puede darse lugar es lo que sí me preocupa. Nos plantean otra duda, si las causas de mitigación se pueden plantear en cualquier tipo de proceso o en aquellos procedimientos en los que hay causas concretas de oposición, no se puede. El ejemplo que nos ponen es un proceso de desahucio. Bueno, en principio, hoy por hoy no se puede. Salvo por la vía, no tanto de la rebus sic stantibus, sino por la vía esa, la reforma esa que se ha introducido, que fue en uno de los primeros reales decretos. Yo ya me pierdo, de memoria no puedo deciros qué real decreto es, el tema del desahucio de personas en situación de vulnerabilidad. Se ha dado una vuelta de tuerca ampliando en cierto modo las causas de oposición al desahucio por falta de pago. Lo dice expresamente la norma, ¿eh?
otra de las preguntas que formulan es que si sería aplicable la rebus a un contrato de espectáculo musical cuando una de las partes resulta una administración pública que suspende la celebración por miedo al contagio del COVID. Sí, bueno, vamos a ver. Para empezar, los contratos de espectáculos musicales, estos a los que se refiere el consultante, casi siempre ya llevan una previsión de ese tipo de riesgos. El riesgo de suspensión, o bien si son al aire libre, por circunstancias meteorológicas, una tormenta de verano o tal, o por enfermedad del cantante, entonces todos los contratos llevan ya, normalmente ese tipo de contratos de espectáculo, llevan una previsión cuantitativa del riesgo. Normalmente pues se resuelve el contrato con una penalización del 20, del 30%, etc. A menudo también están cubiertos por un seguro, esos contratos. El problema aquí del seguro va a estar en que el seguro es para circunstancias inevitables pero previsibles, o sea, la tormenta de verano, ese tipo de circunstancias. El hecho de la pandemia, yo creo, por la pandemia, si la administración pública organizadora del evento lo cancela por miedo al contagio, pues parece ser que es fruto de la pandemia también, ¿no? Entonces, ¿se podrá aplicar la rebus en ese supuesto? Habrá que ver el contrato, porque es muy probable que en ese contrato ya haya alguna previsión al respecto. Si no la hubiere, entonces sí. Antonia. Bien, aquí dan las gracias por la exposición y nos hacen una pregunta que está un poco relacionada con la que ya has resuelto. Comentan que si ha entendido bien la asistente, nos estaría solicitando con esta cláusula la resolución del contrato. Entonces, ¿cómo articular la demanda? ¿Cuál sería la acción que se está reclamando? Y si podría ser causa de oposición a una posible demanda de desahucio, que es lo que ya has contestado antes. Yo entiendo que como causa de oposición a la demanda de desahucio, por sí misma la cláusula rebus sic stantibus no es aplicable. Otra cosa es por la vía de las personas en situación de... Estamos hablando de viviendas, ¿eh? En el caso de viviendas, personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de los locales de negocio, en principio yo creo que no es aplicable procesalmente, no tiene cabida la cláusula rebus sic stantibus como causa de resolución del contrato, de oposición al desahucio. Pero otra cosa es que el arrendatario haya hecho uso de las facultades que le da el decreto, haya intentado una moratoria, haya intentado renegociar y por parte del arrendador se haya dado la callada por respuesta o sea, hay una negativa contraria a la mala fe y una negativa a negociar. Eso sí se puede tener en consideración, pero no dentro del procedimiento del desahucio, habrá que ir a otra vía. Otra de las preguntas que formulan es en cuanto a los contratos de arrendamiento de pisos de estudiantes por los meses en curso, que si les sería aplicable este tipo de cláusula. Yo entiendo que no. Voy a dar mi opinión. A lo mejor algunos se me va a echar encima, pero yo voy a dar mi opinión. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque el contrato de la vivienda que realiza un estudiante es, ante todo, un arrendamiento de temporada. Y como tal arrendamiento de temporada, pues hombre, esa fecha fija. La mayor parte de los estudiantes se han marchado y han dejado sus cosas en los pisos. Por lo tanto, son arrendatarios que siguen en posesión del piso. El niño se marchó a Canarias. El chico estudiante se volvió a no sé dónde, ya, pero sigue ocupando el piso. Y por lo tanto, mientras tanto, el contrato se sigue cumpliendo por ambas partes. Es que no lo está disfrutando porque hay pandemia ya, chicos. Eso ya. Yo creo que en un contrato un arrendamiento de temporada, y siempre y cuando no haya, otra cosa es que antes del confinamiento o durante, no sé, el chico haya podido vaciar el piso y llegue a un acuerdo, decir, bueno, pues dejamos el arrendamiento y te devuelvo la llave y tal. Bueno, en ese caso pues podría plantearse quizá, es decir, pongo las llaves a su disposición, se ha producido un acontecimiento extraordinario, resuelvo el contrato. Eso todavía podría ser admisible, pero no seguir ocupando el piso y dejar de pagar la renta, claro.
Pues continuamos con el tema de los arrendamientos, porque Sí, claro. yo creo que es lo mismo que ya has resuelto, pero bueno, aquí lo que se plantea es cómo se haría valer procesalmente la cláusula por el arrendatario si se ha formulado demanda de desahucio por falta de pago de la renta. Ya he contestado. Sí. Yo entiendo que no es posible. Sí. Lo cual no quiere decir que mañana no venga un juez de primera instancia y diga lo contrario, ¿eh? Otra de las preguntas que plantean es si se puede considerar la aplicación de la cláusula rebus como una vía para obtener el cumplimiento del artículo 6 en base a la renegociación de los PCL, dice. En base a la renegociación. La aplicación de la cláusula como una vía para obtener el cumplimiento del artículo. Más bien es lo contrario. La pregunta es muy interesante, pero yo creo que más bien es lo contrario. Es decir, se puede, según nuestra jurisprudencia, yendo a lo práctico, se puede aplicar la cláusula rebus sic stantibus invocando la cláusula hardship del artículo 6 de los PCL, diciendo, oiga, se ha producido una alteración excepcional de las circunstancias, hay una norma de carácter internacional, europea, los PCL, que tienen un valor hermenéutico interpretativo de nuestro derecho. Está el artículo 1258 del Código Civil que exige el cumplimiento de los contratos con arreglo a la buena fe. Negocie usted, renegocie el contrato. Ahí se puede apretar para aplicar la rebus sic stantibus. También en los arrendamientos. La gente está negociando, todos lo sabéis, los que tenéis este tipo de clientes y de asuntos, sabéis que la gente está renegociando, es decir, sobre todo en los locales de negocio. Págame la mitad de la renta, vamos a hacer una moratoria de un año, la ley dice de 2, pero bueno, normalmente la gente, oye, pues págame medio mes y el otro mes ya me lo irás pagando en incómodos plazos de aquí a junio del año que viene. En fin, la gente lo está haciendo, porque la gente es consciente de que hay que hacerlo así. Hay quien no, hay quien se niega, claro. Cuando se han establecido unas arras penitenciales de cara a la formalización de un futuro contrato y entrando en esta situación de crisis ya no es posible llevar a cabo el contrato, ¿es posible aplicar esa cláusula rebus sic stantibus? Pues la verdad es que mi opinión es que no, por dos razones. La primera, porque afortunado, desgraciadamente, hay una jurisprudencia que así lo dice. Es decir, hay sentencias que dicen que la falta de financiación, el venir a peor fortuna al tener menos ingresos, no es motivo, no es una alteración excepcional de las circunstancias que obligue a renegociar o modificar o a resolver el contrato. Y en segundo lugar, porque las arras penitenciales están para eso. Se prestan justamente para prever ese riesgo. Cubren ese riesgo. En este caso, el riesgo del vendedor. Oiga, yo le reservo a usted esta venta, yo no se lo puedo vender a un tercero, yo me lo guardo, yo le espero a usted. Ahora, usted sabe que si luego no se formula el contrato, de alguna manera, a mí es que nunca me ha gustado llamarlas penitenciales, es un problema también un poco de concepto, porque realmente no son penitenciales las arras. Las arras, ese tipo de arras, están retribuyendo un derecho potestativo que tiene el comprador de comprar o no comprar. Y para guardarse ese derecho pone un dinero. Y al revés. Si es el vendedor el que luego no cumple, ya sabéis lo que pasa, ¿no? También pecha. Y no puede decir, ay, es que han venido un tío que me ha ofrecido el doble, ya amigo mío, pero oiga, claro, cambiaron las circunstancias, ¿no? Pues yo, no hay más preguntas de los participantes, pero yo me gustaría hacer alguna y si mientras tanto sale alguna más, pues se la formularía. La pregunta que me gustaría hacer es un debate que también he visto abierto entre distintos ponentes sobre la regulación legal o no de esta cláusula. Es decir, una cláusula eminentemente de creación jurisprudencial que no llegó a incorporarse al Código Civil, como ha explicado, pero ahora, a la vista, sobre todo, yo creo, de esa jurisprudencia vacilante que el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto en las últimas sentencias, hay o ha abogado algunos, entre ellos me parece que uno de ellos es el propio Javier Orduña,
ha abogado por su regulación legal y por buscar una regulación legal, un encaje legal. ¿Qué opinión tiene el ponente sobre una regulación legal de esta cláusula? A mí me parece mal. Es decir, yo creo que no hay que regular la cláusula rebus sic stantibus. Lo que sí habría que regular, introducir o reconocer legalmente, legislativamente, la hardship, o sea, la excesiva onerosidad de la prestación o la doctrina de la desaparición de la base del negocio. Yo creo que una regulación de tipo hardship como la de los PCL sería muy positiva en nuestro ordenamiento. Los italianos la han tenido siempre y les ha dado muy buenos resultados. Y no la rebus, porque la rebus, por lo que decía al principio, la rebus en su origen es una cláusula, la llamamos cláusula rebus, no es una cláusula, no es un pacto tácito, no, es que objetivamente el ordenamiento jurídico impone que la obligatoriedad del contrato se mitiga cuando se produce una alteración excepcional de las circunstancias. Y esa alteración tiene unos determinados efectos, o sobre la base del negocio o sobre la conmutatividad de las prestaciones. A mí esa regulación me parece que estaría estupendamente. Y no hay que descartar que llegue, porque hay un movimiento legislativo importante y parece que el gobierno está por la labor. Antonia. A ver, una de las personas que ha preguntado antes comenta que no le queda claro si el arrendamiento del local de negocio ha intentado la renegociación. Si no se accede, bueno, vamos a ver, es que la pregunta es muy larga. Sí, ya la estoy leyendo, Montaña. Afortunadamente la tengo en pantalla porque es un poco complicado. Sí. Vamos a ver. Ahí sí, en ese supuesto, es decir, me lo está poniendo Miria Timón, me lo está poniendo a huevo. Porque claro, está poniendo un arrendador con más de 10 inmuebles. Ese ya está obligado. Y está obligado. Si se solicitó dentro del plazo la moratoria se la tiene que dar sí o sí. Y ahí sí, si el arrendador insta el desahucio por falta de pago, por no pagar la renta íntegra, el arrendatario que se acogió a la facultad que le previene el precepto y en caso de que el arrendador efectivamente, cumpliendo los requisitos, los requisitos del arrendador, más de 10 inmuebles, y los requisitos del arrendatario, cierre por causa del COVID, o si no es cierre, pérdida de ingresos del 75%. Si se cumplen esos requisitos, claro que se puede oponer al desahucio, porque no debe la renta. Otra de las preguntas que se formula es si un contrato contempla dentro del clausulado una resolución como mecanismo de solución de las controversias, si cabría aplicar la cláusula rebus. Estas preguntas son muy difíciles de contestar así, en general. Yo prefiero ver qué contrato es, cómo se contempla la alteración de las circunstancias y ver si efectivamente sí o no, ¿no? Así, en general, no lo sé. En principio, si el contrato ya contempla una fórmula de resolver la alteración sustancial de las circunstancias, insisto mucho en la pregunta de antes, en los contratos de espectáculos públicos y tal, los conciertos y tal, es muy frecuente, pues ya está contemplado y por lo tanto ya no es necesario acudir a la rebus ni nada, ¿no? Otra cosa es que lo que contemplaba el contrato sea una alteración distinta o una circunstancia distinta de la que efectivamente se está produciendo. En ese caso sí que se podría aplicar, claro. Bien, en el ámbito de aplicación de esta cláusula en los arrendamientos financieros, en caso de que el arrendatario se haya visto obligado a cerrar su negocio como consecuencia de esta situación. Creo que sí. Se cumplen los requisitos. Es decir, en ese caso no son los supuestos que prevé la ley de arrendamientos de tal, ¿no? De industria, menciona arrendamiento de industria también el precepto, ¿eh? El caso de la renting, el arrendamiento financiero, cualquier otro es un contrato de tracto sucesivo donde se paga periódicamente una cantidad y efectivamente, perfectamente puede verse afectado por el cierre del negocio e instar una aplicación de la rebus, claro que sí. Otro compañero pregunta, tratándose de un arrendamiento rústico a 5 años, con un contrato de duración de 5 años, y en el segundo año, consecuencia de la crisis del coronavirus, se produce la inviabilidad del mantenimiento de la explotación agropecuaria,
y se produce la venta del ganado, ¿podría utilizarse la cláusula rebus para resolver el contrato de arrendamiento, ya que no hay animales? Lo dudo, no lo sé. Ya no hay animales, pero bueno, no hay animales, ¿por qué? ¿Por qué se vendió el ganado? ¿Cómo ha influido el confinamiento? Porque hay muchas explotaciones ganaderas que han seguido precisamente funcionando. O sea, una cosa es un hotel que hay que cerrarlo, lo ha cerrado el gobierno. Una cosa es un hotel o una discoteca y otra cosa es una explotación, que no digo que no pueda serlo, pero habría que ver por qué, a ver cómo ha afectado la pandemia y el confinamiento en el mantenimiento de esa explotación agropecuaria. Puede ser que sí. Si es por el hecho de que no vende ganado por el mercado, yo creo que no. Por lo que dice el Supremo en estos casos. No, es que claro, no me compran los corderos, porque no hay restaurantes. No me compran los cochinillos, porque no hay restaurantes. Entonces, pero claro, eso ya, yo creo que eso forma un poco parte del riesgo normal del negocio, ¿no? Bueno, pues no hay ninguna pregunta más, salvo que Montaña tenga que formular alguna o quiera hacer alguna pregunta. No, yo tenía una duda respecto al artículo 36 y me la ha dejado bien clara, me lo ha solventado. Es algo más de lo que se está haciendo en esta situación, la legislación tan extraña que a todos nos está volviendo de cabeza. Tremendo. Que no tiene ni pies ni cabeza y ese artículo no tiene ni pies ni cabeza. No hay por dónde cogerlo. No. Y eso da lugar a más conflictos que resuelve. La legislación de la era COVID nos hace estudiar todos los días varios reales decretos y varias más un montón de guías, un montón de dictámenes de unos y otros organismos. En fin, es terrible, es terrible. Hemos estado entretenidos cada mañana. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más que formulen los participantes, ha sido un placer, como hemos dicho antes. Magnífica la intervención, agradecidos en el colegio a tu asistencia, al acudir a la llamada, además con la inmediatez que lo haces y lo bien que nos recibes, y estaremos a tu disposición para todo aquello que te haga falta. Igualmente os digo. Muchas gracias, Eugenio. Hasta otro momento y bueno, pues tendremos más ocasión de seguir debatiendo estos temas tan interesantes. Gracias a todos y hasta pronto. Adiós.